En esta entrega trabajaremos con la función contar.si.conjunto. En otros videos vimos cómo trabajar con la función contar.si, cuya sintaxis era la siguiente. Nosotros teníamos que la función contar.si trabajaba con dos argumentos, uno que es rango y el otro criterio. Hacíamos especial énfasis en que el criterio se refería a algunos de los valores del rango. Es decir, un criterio es una restricción para los valores que se encuentran en un determinado rango. Esto es lo que se llama un par rango criterio. Ahora, la función contar.si.conjunto es una extensión de esta función, donde trabaja con rango 1, criterio 1, rango 2, criterio 2, etc. Es decir, trabaja con hasta 99 pares rango criterio, por lo cual esta función nos permite trabajar con cosas que son mucho más potentes, donde yo tengo un conjunto de restricciones. Sigue siendo válido que los criterios se refieren al rango. Vamos a hacer varios ejemplos con esto. En esta base de datos que tenemos, supongamos que nosotros queremos saber cuántas cantidades de código AC41 con valor unitario mayor o igual a 30 existen en la base de datos. Anteriormente nosotros hacíamos una sola pregunta, que era ¿cuántos AC41 habían? O podíamos preguntar ¿cuántos cargos unitarios mayor que 50 existen? Pero ahora estamos haciendo las dos cosas en conjunto. Es decir, como tengo dos preguntas, ¿cuántos códigos AC41 hay? Y que para ellos se debe cumplir que sean mayor o igual a 30 su valor unitario, son restricciones I. Si yo coloco la función contar.si.conjunto, les recuerdo que para usar estas funciones que me aparecen en el desplegable, en vez de hacer Enter hay que presionar la tecla Tab. Eso me permite seguir escribiendo. Lo que quiero hacer entonces son que para los códigos, es decir, coloco el rango donde están los códigos y los restrinjo a que sean AC41. Como vimos anteriormente, las restricciones o el criterio van entre doble cremilla, ya sea un alfanumérico o ya sea una restricción numérica. Entonces aquí tengo un par rango criterio que me dice, para el rango A2 a A9, búsqueme cuántos AC41 hay. Pero además, voy a colocar otro par rango criterio. Para aquellos que cumplan esta condición, búsqueme en los cargos unitarios los que sean mayor o igual a 50. Mayor o igual a 50. Entonces, estos son restricciones I, porque tiene que cumplirse el primer criterio para el primer rango y además el segundo criterio para el segundo rango. Vemos que aquí en este caso me da 2. Vamos a verificarlo. Los AC41 son estos y estos dos. Pero ¿cuántos de estos AC41 tienen un valor unitario mayor a 50? Estos dos de acá. Por lo tanto, está cumpliendo. Ahora vamos a hacer otra consulta que dice, para los códigos AC41 con valor unitario mayor o igual a 50, no, mayor o igual a 30,
cuya fecha sea mayor al 1 de marzo del 2020. Bueno, en esta consulta tenemos 3 preguntas. Entonces usamos un contar punto sí, punto conjunto. Lo primero que me están diciendo es que restrinja que el rango que contiene los códigos sean AC41. Hay que colocar en el criterio tal cual está escrito en la base. Además, los valores unitarios tienen que ser mayor o igual a 30. Aquí están los valores unitarios. Tengo que colocar que sea mayor o igual a 30. Ahí tengo dos pares rango criterio. El último criterio que se me pide es que la fecha, es decir, en el rango fecha, tengo que buscar los que sean mayor al 1 de marzo de 2020. 1 de marzo 2020. Hay que destacar que en el caso que yo coloque una restricción de fecha, la fecha debe ser escrita completa. Cierro el paréntesis. Me dice que hay dos. Efectivamente, los dos que cumplen son estos de abajo y además tienen una fecha mayor que el 1 de marzo 2020. Verifiquémoslo bien. Los AC41 son estos. Y estos dos. Los que tienen un cargo unitario mayor o igual a 30 son estos dos de abajo. Y la fecha que sea mayor al 1 de marzo 2020 cumplen estos dos. Efectivamente, esta búsqueda cumple. Vamos a limpiar esto. Procederemos a hacer la siguiente consulta. Ahora me piden los códigos AC41 con valor unitario mayor o igual al promedio de valores unitarios. Ya, en este caso tenemos una restricción que es una función. Y como son dos búsquedas, no puedo usar la función contar.sí. Tengo que usar la función contar.sí.conjunto. Veamos que la primera restricción es que los códigos sean AC41. Estos códigos tienen que ser AC41. Y ahora necesito que los cargos unitarios sean mayor o igual al promedio de valores unitarios. En esta restricción, los cargos unitarios tienen que ser mayor o igual. Como voy a usar una función, lo concateno, como habíamos visto antes la función contar.sí, sumar.sí, con la función promedio de los rangos unitarios. A ver aquí. Contar.sí.conjunto, aquí hay un paréntesis de más. Me da 2. Bueno, si yo selecciono los cargos unitarios, abajo veo que el promedio es 42,87. Luego siguen siendo estos dos los que cumplen. Por último, vamos a usar una consulta que dice lo siguiente.
Para la cantidad de código AC41 con valor unitario mayor o igual a 30, quiero buscar los que estén la fecha entre la fecha inicio y fecha término que se muestran acá. De esta manera yo puedo cambiar la fecha inicio y de término y voy modificando el tramo. Veamos cómo sería esto. Contar.si, punto conjunto. Debo decir que los códigos sean AC41. Esa es la primera pregunta. Con valor unitario mayor o igual a 30. Los valores unitarios sean mayor o igual a 30. Ahora vienen las limitaciones de la fecha. El rango de fecha es este. La primera limitación es que su fecha sea mayor o igual, como voy a usar una referencia, lo concateno, eso lo habíamos visto antes, con la fecha de inicio. Y hago lo mismo para la fecha de término, donde digo que para el rango de fechas busco los que sean menores o iguales, concatenado con la referencia que contenga esta celda. Está dando un error. De nuevo pasó lo mismo. Me dice que hay uno que cumple. Vemos que los AC41 son estos. Vamos a ver este de aquí arriba, este y estos dos. Los cargos que tienen que ser mayor o igual a 30, o sea, cumplen estos tres. Pero ahora la fecha tiene que ser entre el 30 de enero y el 15 de marzo. Este de aquí no cumple. Estos dos cumplen. Ahora, si yo restringo la fecha y le coloco que sea mayor o igual que el 15 de marzo, no, aquí coloqué entre el 15 de marzo y el 15, entre el 15 de marzo y el 20 de marzo va a cumplir uno solo, porque dejo afuera este. Con esto nosotros hemos visto la función contar.si.conjunto en forma bastante completa. Con esto damos término a esta entrega.